Hola, ¿cómo están? Nueva Caledonia tiene entre el 20 y 30% de reservas de níquel del planeta. Este es un recurso estratégico importante en estos tiempos de energías limpias. ¿Será este el verdadero motivo de la angustia del presidente Emmanuel Macron? Hoy vamos a analizar los escenarios de una era que podría marcarse como el fin del colonialismo francés. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados. ¿Dónde se encuentra Caledonia? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha sucedido allí en las últimas semanas? Nueva Caledonia, una trinchera anticolonial. Nos preguntamos, revisemos datos graficados en nuestro mapa. Este es un territorio insular ubicado en el suroeste del Océano Pacífico, a 1.500 kilómetros del este de Australia. Desde 1853 es colonia de Francia y pasó al estatus de territorio ultramar en 1946. En los últimos años, diversos movimientos independentistas se han activado en Caledonia, cuya capital es Nouméa, ubicada al sur. La identificamos en nuestro mapa con ese radar. Según el último censo desarrollado en 2022, esto es importante, más de 260,000 personas, en su mayoría con un 41.2% de origen kanak o kanaco, que es el pueblo autóctono de este archipiélago, también se consideran europeos. 24.1% de su población y otros 8.3% de estos ciudadanos provenientes de las islas tropicales. Hablamos de Wallis y Fortuna, perteneciente también a la comunidad francesa en el Pacífico Sur. Hay iconos en nuestro mapa que reflejan que el níquel es uno de los recursos estratégicos. Lo vemos identificado también allí con su valor. Ahí lo tienen, que nos indica que este es uno de los elementos más valiosos de la Tierra. Es utilizado para fabricar acero inoxidable, baterías para vehículos eléctricos. Nueva Caledonia, recordemos, es el tercer productor mundial de níquel, a pesar de este mercado que, recordemos, también está sintiendo los efectos de los cambios geopolíticos que hacen las élites europeas. Pero, ¿qué sucede en torno a Nueva Caledonia? Revisemos datos. Esta semana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recorría más de 16,000 kilómetros. Ya está en Nueva Caledonia, este estado de ultramar, para tratar de calmar las tensiones. Así lo declaraba ante los medios de comunicación. Dijo que por las diferentes protestas que se han registrado y que esto ha generado también alboroto en torno a una reforma electoral en la cual los ciudadanos autóctonos no estarían de acuerdo. Una reforma que incrementaría las listas electorales al otorgar el voto a ciudadanos nacidos en Francia continental que residan en la isla, y al menos desde hace 10 años estas listas siguen generando también repercusiones. La población nativa, la mayoría partidaria de la independencia, teme a que estas medidas que asuma el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, beneficie tan solo a los políticos pro Francia y siga marginando al pueblo kanaco, que ha padecido por años, más de 40, las consecuencias de estas decisiones excluyentes. Vamos a analizar todo este contexto con nuestros invitados. Recibimos de manera inmediata desde España, nos acompaña en directo, periodista experto además en Derecho Internacional, Daniel Seixo. Qué gusto tenerte, Daniel, en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muy bien. Daniel, quiero preguntarte, y me gustaría ir por partes, ¿qué realidad geopolítica desnuda estas movilizaciones, estas protestas que han desencadenado además en este tipo de violencia en Nueva Caledonia? ¿Qué mensaje le están enviando a Francia y al resto del mundo? Bien, tenemos que marcar esto en el conflicto desarrollado en Europa entre la Federación Rusa y la OTAN. Este, este gesto de decir basta de Rusia ante la agresión imperialista ha provocado un sismo de magnitudes considerables que se está desarrollando por todo el planeta. Y esto afecta obviamente a las posesiones coloniales que tienen países como Francia,
Lo hemos visto en Níger, en donde la población también ha dicho basta a la intervención colonial francesa y lo estamos viendo también en Nueva Caledonia. Podemos decir que estamos viviendo un proceso de independencia de pueblos que no lo han podido completar en el pasado siglo. El imperialismo y sus brazos ejecutores, como puede ser Francia, Reino Unido, incluso Alemania, están muy debilitadas después de ver cómo la crisis económica y esta falta de poder militar es cada día más evidente. Esto provoca que cada día sean más los pueblos que estén dispuestos a dar un paso al frente, a arriesgar su futuro para intentar conseguir la independencia. Lo estamos viendo en todos los puntos del planeta, es algo que también sucederá más temprano que tarde en América Latina, en donde los procesos de independencia parecen al fin encarar su recta final para completar la independencia de facto, para conseguir la absoluta soberanía, y esto nos habla de un mundo que está cambiando, un mundo que quiere arrojar la libertad de los pueblos de una vez por todas y que quiere romper las cadenas de los países colonialistas, especialmente esos países europeos que han vivido bajo el paraguas de Washington, pero que están viendo como cada vez el imperialismo estadounidense es más débil y no solo no puede proteger los intereses de sus aliados, sino que quizá tampoco puedan mantener este dominio imperial. Lo que nos queda por delante es ver cada día más procesos de independencia y ver más pueblos dispuestos a conquistar finalmente su libertad. Daniel, y en medio de este contexto geopolítico que nos has detallado con distintas aristas de qué hay detrás de todos estos movimientos anticolonialistas, vemos también posturas muy marcadas dentro de estos intereses económicos. Nueva Caledonia tiene entre el 20 y 30% de reservas de níquel, un recurso estratégico para los autos eléctricos, un mercado que Europa está perdiendo frente a China, en medio además de esta guerra tecnológica con Estados Unidos. Veíamos posturas para revisar, por ejemplo, cuando se dejó por fuera a Francia bajo el acuerdo AUKUS, donde entraba Australia, todo esto para tratar de controlar esta zona del Indo-Pacífico. ¿Qué movimientos crees tú que van a primar más? Cuando veíamos no hace mucho recibir con una alfombra roja por parte de líderes europeos a Xi Jinping, por ejemplo. Las tasas de ganancia están cada día cambiando. Bueno, pues estamos viendo cómo ese gran pastel que son los recursos del mundo cada día se tienen que dividir entre diferentes pueblos. Las porciones ya no son tan grandes para las burguesías europeas y desde luego su socio mayor, que sería Washington, tampoco está dispuesto a hacer un reparto equitativo con estos socios. La entrada en el tablero global de China, de Rusia, pero también de Brasil o la India, está haciendo que cada día le suponga mayor dificultad a las burguesías occidentales seguir manteniendo ese sistema por el que explotaban a los países del sur, por el que parasitaban sus recursos para intentar alimentar su propia industria. Hemos visto como después de la crisis de 2008 las burguesías europeas han dilapidado totalmente su industria y esto se ha visto profundizado por la guerra en Ucrania, en la que sin sentido alguno la industria europea ha dejado escapar esa energía barata que le proporcionaba Rusia, pero es que también ha entrado en una crisis en la que otros actores se pueden hacer con estos activos de forma muy clara. Esto nos lleva a una realidad en la que los países del sur cada día son más necesarios para estas burguesías europeas. Estas crisis económicas hacen que para mantener el nivel de vida de este norte, de este occidente colectivo, se tenga que explotar en mayor grado a los pueblos del sur para no repercutir la depreciación de la vida en sus propias clases trabajadoras, pero estos procesos de independencia se lo están poniendo cada día más difícil, tal y como comentabas, esas alfombras rojas, esas relaciones entre China y Rusia, pero también en el entorno de los BRICS, están construyendo una realidad alternativa, una realidad en la que los conflictos militares, las sanciones, la imposición de un modelo global ya no tiene cabida. Las relaciones son de tú a tú, de igual a igual, unas relaciones de ganar-ganar, en la que las supuestas potencias emergentes, como podrían ser China o Rusia, tienen unas relaciones mucho más amigables, mucho más estables,
con países del sur global que están, por tanto, teniendo un claro aliciente para conquistar su soberanía, para recuperar sus propios recursos y para poder sumarse a ese cargo de un mundo naciente. Lo único que le queda a las viejas potencias coloniales es el uso de la fuerza, el uso de las coacciones y tal y como está haciendo Macron, el intentar imponer una democracia que nunca ha sido real. Cada día hacen más trampas para intentar sostener ese relato ficticio de la democracia burguesa. Y eso demuestra la desesperación de estas élites europeas ante la pérdida de hegemonía y el avance de este grupo BRICS, que se convierte también en clave en medio de todo este movimiento. Ahí está la explicación de nuestro invitado, Daniel Seixo. Gracias, Daniel, por compartir tu análisis con nuestros televidentes. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web, El Periódico está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Francia ensaya el disparo de un nuevo misil nuclear supersónico. Lo decía nuestro invitado, la respuesta de las élites europeas a esta desesperación es más belicista que nunca. Francia está ensayando con éxito su primer disparo de un misil nuclear supersónico renovado. Así lo hizo en conocimiento público el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, a través de su cuenta en la red social X. El ensayo se realizó, decía la autoridad, sobre territorio nacional en un vuelo representativo de un ataque nuclear, desde un avión Rafale de las Fuerzas Aéreas Estratégicas que portaba un misil ASMPA, por sus siglas, renovado, pero sin carga militar a bordo. Además, el ministro francés añadía más detalles sobre este primer lanzamiento de prueba, afirmando que se trata de una versión renovada de un misil aire-tierra de medio alcance capaz de transportar una carga nuclear. Este ensayo nace de esta denominada Ley de Programación Militar 2024-2030, que tiene como objetivo garantizar la credibilidad de esa disuasión francesa a largo plazo y modernizar el ejército francés para hacerle frente a nuevas amenazas. Ahí está el movimiento de Emmanuel Macron, quien sigue llamando a movilización de la gente para que esté preparada ante una nueva guerra que podría desatarse en Europa. Por ello encaminan una economía guerrerista, todo bajo esos intereses de seguir alimentando a los complejos militares e industriales. Ya volvemos. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre el avance de la ultraderecha a nivel global con otro notable invitado, Aníbal Garzón, sociólogo, directamente desde Barcelona, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo han prevenido un golpe de Estado en ese país el domingo pasado. Así lo informaba el portavoz del Ministerio de Comunicación, Patrick Muyaya. Además, confirmaron que el motín tenía como objetivo desestabilizar al país, anunciando que había participación extranjera. El cabecilla Christian Malanga, un político autoexiliado y nacionalizado estadounidense. Además, 3 ciudadanos también norteamericanos a quienes vinculan con la agencia de la CIA. Al respecto, la embajadora de Washington en Kinshasa, Lucy Tamlin, dijo en la red social X estar conmocionada, pero no puntualizó nada al respecto. Esta es una situación que ha generado reacciones en el mundo, en un continente además
donde se desarrollan procesos de descolonización o sublevación, como llaman algunos, dejando atrás las posiciones de élites colonialistas, un suceso que además marcaba un punto de inflexión ante esa injerencia permanente de Estados Unidos y sus operadores que tratan de generar desestabilización, así como operan también en nuestra región de América Latina. Lo que sucedía allí ha tenido también impacto y desnuda esos intereses geopolíticos que se desarrollan en el planeta. Vamos a sumar para este escenario a nuestra invitada, escritora, experta también en Derecho Internacional, Carmen Parejo, con nosotros. Carmen, qué gusto tenerte en el mapa. Y dicen que no hay coincidencias en geopolítica. Lo que sucede en África también refleja lo que pasa en nuestro continente de América Latina, lo que sucede también en Nueva Caledonia. Hay procesos de descolonización muy marcados, dirán algunos, pero yo quiero saber, ¿qué es lo que está cambiando en el mundo? Muy buenas, un saludo. Bueno, hay que tener en cuenta que los procesos de descolonización se inaugura la gran etapa de los procesos de descolonización con la resolución de Naciones Unidas del año 61 y a partir de ese momento se desarrollan dos tipos de descolonización, fundamentalmente quitando a América Latina, que fue por supuesto antes, pero en África, en Asia, que son algunos controlados por esas antiguas metrópolis y desarrollando ese nuevo fenómeno de neocolonialismo, y mientras que otros sí que fueron procesos auténticamente revolucionarios que igualmente fueron revertidos, o muchos de ellos fueron revertidos cuando cambia el contexto internacional, cuando se produce el final de la Guerra Fría y deja de existir un equilibrio en el planeta. Actualmente lo que estamos viendo es esa pugna internacional entre ese mundo unilateral que se impone con la caída con el fin de la Guerra Fría y este mundo multilateral que están haciendo. Y por lo tanto, no es casualidad que todos esos procesos de descolonización frustrados, como es el caso de Nueva Caledonia, o incluso los que fueron de alguna manera maquillados, convertidos en otra cosa, convertidos en prácticas neocoloniales, se estén poniendo en cuestión y resurjan de nuevo una segunda fase de independencia que se inició en América Latina, como también los procesos de independencia originales se iniciaron en América Latina. Carmen, te propongo revisar una leyenda también para profundizar en qué está encaminada ahora esa estrategia que emprende el viejo continente, Europa. Estas declaraciones fueron vertidas por el viceprimer ministro de Reino Unido. Lo vamos a colocar en pantalla para poder reseñarlo. Oliver Dowden decía: recomendamos a los británicos preparar un kit de supervivencia e instamos a almacenar agua, comida enlatada, toallitas higiénicas y velas. Pedimos a los ciudadanos que se preparen para lo peor, desde una pandemia hasta un ataque nuclear. Eran sus declaraciones. Carmen, es curioso que esto se vierta horas después de que el propio primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, anunciara elecciones anticipadas para el 4 de junio. Elecciones que además podrían cambiar el panorama y decía, nos enfrentamos a tiempos difíciles. Europa sigue generando esta campaña del miedo. ¿Cuál realmente es el fin detrás de todo esto? Bueno, hay que entender que en el actual contexto, históricamente hemos visto cómo Europa, que eran esos grandes imperios coloniales, iban perdiendo poder. Lo perdieron después de la Segunda Guerra Mundial, con la hegemonía indiscutible de Estados Unidos, que batió claramente a sus adversarios dentro de la esfera capitalista, a sus adversarios europeos. También ocurrió con Japón y progresivamente cada vez han ido pintando menos. También se está viendo en lo que ha ocurrido con Nueva Caledonia, en África, ese poder que tenía o que mantenían esos imperios coloniales está decayendo. Entonces yo considero que la única forma que ellos entienden de mantener una posición predominante es apostarle fuerte a mantener
algún tipo de presencia o de presencia importante dentro de lo que es la alianza del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Y para ello es toda esta estrategia, que es una estrategia que sobre todo justifica un paso o un afianzamiento de la capacidad militar europea, del complejo militar industrial, para con eso cumplir con los objetivos que le exige el líder indiscutible que es Estados Unidos, y para poder convencer a la población, a una población que se ve afectada por todos los elementos que han ido afectando a la economía mundial, tanto la pandemia como las sanciones, porque son elementos que no solo afectan a algunos países, sino que afectan a nivel general. A esa población la tienen que convencer de alguna manera, y para eso siguen y vuelven con unas retóricas propias de la Guerra Fría, que es esa retórica del miedo, que solamente busca justificar unas políticas incomprensibles en un contexto donde lo que los ciudadanos querrían es que supiesen adecuarse a una lógica multilateral que nos beneficiase a todos, y no al contrario, que es mantener este unilateralismo pese a que nos están sacrificando a uno. Y a esto hay que sumarle además las campañas represivas que han sufrido, por ejemplo, los habitantes de Nueva Caledonia, y que han recibido censura también por parte de los medios de comunicación para que no difundan ni lo que sucede dentro, y tampoco el mundo entienda realmente la importancia real del impacto de este levantamiento, rechazando esa colonización francesa. Hay que hablar también sobre el papel de los medios en medio también del surgimiento de estos movimientos a los cuales se los llama separatistas, antidemocráticos, anticonstitucionalistas. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que, como decía Rafael Correa, al final el dueño de la imprenta es el que está imponiendo su relato, y actualmente los medios de comunicación, como en el resto de elementos del capitalismo, también han tendido hacia el monopolio, hacia grandes transnacionales de la comunicación, y esto lo vemos reflejado en cualquier país del mundo. Al final son las mismas notas de prensa las que los grandes medios distribuyen a nivel internacional, y que tergiversan no solamente la situación actual, sino sobre todo el hilo histórico que explica por qué se llega a la situación actual. Se busca con ello también deshumanizar, en este caso, a la población de Nueva Caledonia, al igual que lo vemos en el caso de los palestinos, al igual que lo vemos en otros casos constantemente. Y por otra parte, ese dominio de los medios también hace muy difícil a toda la llamada prensa alternativa, antihegemónica, poder combatirlo, porque tiene una capacidad internacional y sobre todo una capacidad económica que digamos, la otra parte la tiene más limitada. Desgraciadamente es esto lo que vemos, pero la censura en el caso de Europa es una evidencia que se va profundizando también desde el inicio de esta fase de la guerra en Ucrania. Tras el inicio de la operación especial rusa, se prohibieron los medios rusos, y esto lo hemos ido naturalizando en Europa. Hemos ido naturalizando que no podamos conocer simplemente la visión del otro, porque de eso se trata. Prohibir un medio público de otro país es impedir que tú tengas acceso directo a la visión del otro. De nuevo, es un fenómeno de deshumanización, de desinformación y un ataque a los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de la propia población occidental, que no tiene capacidad, que no tiene recogido, no tiene garantizado su derecho a recibir una información veraz, y solo a recibir la propaganda que estos grandes medios o estas grandes transnacionales de la comunicación determinan. Ahí está la estrategia que esconde detrás de la censura de estos medios de comunicación y el evitar también el uso de ciertas plataformas digitales. Una estrategia que también trata de implementar Estados Unidos con la prohibición de esta app o red social denominada TikTok. Gracias, Carmen Parejo, por tu tiempo y tu análisis hoy para El Mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Iñaki Gil de San Vicente, desde el continente europeo, nos va a comentar sobre esas protestas en Georgia por la ley de agentes extranjeros que ha aprobado el Parlamento del país. Nos preguntamos, ¿qué implica todo esto? El gobierno de Georgia ha decretado una ley que es una ley internacional
aceptada por muchos países en Europa, aceptada por Estados Unidos prácticamente desde hace 90 años, una ley que protege al pueblo de la injerencia de empresas periodísticas, de empresas de información, de empresas de mentira y de engaño, ¿no? Esta ley está funcionando en muchos países con total normalidad. ¿Por qué le quieren prohibir al pueblo de Georgia esta aplicación, esta ley en concreto? Por una razón muy sencilla. Estados Unidos y Europa quiere que Georgia se convierta en un instrumento más de la OTAN y en un instrumento más de Estados Unidos contra Rusia. Pero el pueblo georgiano quiere protegerse y entonces la presidenta, que es pro-norteamericana, esta presidenta ha decidido ir contra su propio pueblo y obedecer a Estados Unidos. De este modo está sucediendo una cosa muy curiosa. Estados Unidos y Europa se reservan para sí unas leyes que prohíben a otros pueblos. La ley de protección de medios de comunicación se la están prohibiendo a Georgia. Lógicamente, Georgia protesta y Georgia se moviliza contra eso. ¿Y qué están haciendo? Están intentando hacer las famosas revoluciones naranjas para poner en Georgia un régimen obediente a Estados Unidos. Esa es la cuestión, es muy simple. Están haciendo lo que llevan ya muchos años haciendo. Agradecemos, Iñaki Gil de San Vicente desde San Sebastián, por participar en nuestra coordenada. Ahí estaban otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Níquel. El níquel es la base de una independencia viable. Es a lo que apuntan los partidos independentistas. Están luchando contra una propuesta francesa que levantaría las restricciones a la exportación del níquel sin procesar. Y esto daría prioridad a los envíos a las fábricas europeas de baterías para vehículos eléctricos. Un mercado casi perdido. No podemos dejar de preguntarnos, con las actuales condiciones, ¿qué tan viable sería una reindustrialización? 2. Planes al agua. Francia está nuevamente en aprietos en su estrategia para usar sus territorios de ultramar para contrarrestar la influencia de China en el Océano Índico y el Pacífico, lo que París llama su estrategia en el Indo-Pacífico. Ya minada, recordemos, por el acuerdo AUKUS que dejó por fuera a Macron, y quizás por ello deciden darle un vuelco y tratar de acercarse a Beijing, aprovechando las tensiones entre Estados Unidos y el gigante asiático por su guerra tecnológica. En pocas palabras, Macron intenta una vez más hacer las cosas a su manera. 3. Neocolonialismo. Por donde se mire, los pueblos del mundo han decidido desligarse de estos procesos coloniales que no les han traído nada más que muertos y el saqueo de sus recursos estratégicos. Todo para seguir beneficiando a las élites europeas y a los planes de Estados Unidos. Por esta razón, el miedo es una de las estrategias que utilizan los europeos desde la crisis ucraniana, que está poniendo por encima de la vida la guerra y que gracias a sus benefactores europeos está tratando de mantenerse dentro del mapa mundial. Hay que preguntarse si todas estas campañas, al final de cuentas, tendrán resultados óptimos para toda esa estrategia que lo único que busca es seguir financiando los grandes complejos militares e industriales en el mundo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre